Dice, tengo un Fox Terrier y cada vez que voy a Pamplona de vacaciones se viene conmigo en el avión metido en una jaula. El problema es que se pone muy nervioso y siempre acaba rompiendo la jaula. ¿Darle doble ración de pastillas para tranquilizarlo es arriesgado? ¿Tiene sentido castigarlo? No, por eso. castigarlo nunca, porque No. esto son respuestas fisiológicas. El animal se siente mal. O sea, no es mala leche, no, sino que es estrés, una reacción es una lógica. reacción producto del estrés. Lo que tiene que ser el veterinario el que recete la cantidad de miligramos por ciento que necesita este animal para ir sedado y no para ir nervioso. Según el peso del animal. Sí, que no lo haga así como si fueran pastillas de Manem. Porque puede llegar el animal un poco demasiado dormido. Pero los perros que tienen problemas en los desplazamientos difícilmente pueden corregirlo, ¿no? No, se pueden habituar, sí, se pueden habituar. Por eso conviene, en los primeros desplazamientos que haces con un animal, conviene darle este tipo de fármacos que les relajan y poco a poco vas reduciendo el fármaco en función de los viajes. Es decir, en el primer viaje le das mucho, luego le vas dando menos hasta que se adaptan. Hay muchos que se marean de por sí, es un problema. Entonces conviene también darle las biodraminas y tal. Esto el veterinario es el que debe darle la pauta exacta de la cantidad de medicamento que debe tomar. Y en bodega, en el avión, ¿de verdad lo pasan mucho peor que en cabina? Porque todos tendemos siempre a procurar viajar con el perro en cabina. Hay perros que están acostumbrados a la varikennel, a lo que hablábamos antes, a las kennel de viaje. Entonces estos perros en bodega van perfectamente. El que no está acostumbrado, pues evidentemente lo va a pasar peor. Hay perros muy apegados a su dueño, perros pequeñitos, que a lo mejor están mejor en el bolso y en cabina, pero claro, tienen que tener menos de 7 kilos. Si tienen más de 7 kilos no los dejan entrar en cabina. Entonces, bueno, pues ahí está el tema. Pero vamos, en todas las compañías aéreas hoy en día yo creo que se trata bien a los animales. Lo único que no está muy bien organizado es el tema de entrega de los animales, que hay que entregarlos con demasiado tiempo y claro, el animal va a pasar muchas horas y luego el vuelo dura mucho, va a pasar demasiadas horas metido en un transportín. Es que eso tienes toda la razón, porque de hecho, normalmente cuando la gente viaja con bebés, los cochecitos puedes llevarlos hasta el pie del avión y ahí Sí. una vez que llegas ahí lo guardan en la bodega, En que es efecto. lo mismo que tendrías que hacer con Debería, los animales. exacto, debería Claro. ser exactamente igual, porque yo recuerdo un viaje a Sevilla, Madrid-Sevilla en concreto, con mi perro, que tardó el perro en salir de la kennel 6 horas. Imagínate. En lo que fue todo el proceso desde que entregué el animal. Esto yo creo que deberían las compañías Es debería excesivo. poner un poco de Te sale interés más en rentable ir esto. a Punta Cana que ir a Sevilla. Sí, Claro. pues sí, casi sí. Perro agresivo con las visitas. Otro problema que tenemos nosotros. Yo creo que los tenemos todos, pero tenemos Sí. no uno, dos, especialmente pesados y agresivos y broncas con las visitas. Sobre todo el chihuahua. Sí, con Claro. visitas que a veces se repiten. Luego el perro tiene mala retentiva, mala memoria o mala leche, porque no es una visita nueva. Mala leche. Mala Pasa- leche. lo que pasa es que, bueno, la agresividad es un signo de inseguridad en el perro, casi siempre. Entonces hay lo que se llama la timidez agresiva, o lo que se llama respuesta defensiva activa, que el perro ante el miedo responde de forma agresiva. Hay otros que ante el miedo se inhiben, se asustan, se acongojan y no reaccionan. Este tipo de agresividad, generalmente, la que es la timidez, tiene una base genética. O sea, se hereda de padres a hijos y además es un factor genético dominante porque proviene de la especie salvaje, el lobo. Es decir, el lobo es tímido. Todos los animales salvajes son tímidos porque la timidez es el mecanismo de supervivencia para poder, en este caso, como bien dice la palabra, vivir, ¿no? Entonces el perro, nosotros lo que hemos hecho es sociabilizarlo, es decir, intentar apartarle de esa genética de timidez y hacerle un animal sociable. Pero hay muchos ejemplares de muchas razas que no consiguen alcanzar ese nivel de sociabilidad condicionados por ese factor genético. Esto es muy complicado, es decir, corregirlo es muy difícil porque es un factor genético, pero sí se pueden adaptar las conductas de ese perro para que elimine ese comportamiento agresivo hacia la gente. Es decir, seguirá siendo tímido, pero se puede corregir esa manía de morder o de intentar agredir al ¿Y cómo extraño. podemos hacerlo? Esto tiene que ser a través de un terapeuta de conducta. Es decir, tienes que ir a trabajar pues con un terapeuta en tu casa, con el perro, y que enseñe al perro a comportarse de forma correcta ante las visitas, inhibiendo esa agresividad que nadie le ha dicho que no la debe hacer, ¿no? A veces parece que sea un acto de chulería y según me comentas es más Es timidez miedo. o miedo que generalmente chulería. confundimos muchas veces el perro chulo y decimos qué valiente es, no, qué miedoso es. Y normalmente suelen ser los pequeños, ¿no? Claro, es que el perro pequeño tiene más tendencia a la timidez, pero generalmente la timidez de los perros pequeños es aprendida. Naces pequeñito, todo es grande y te pisan los grandes, los perros grandes se te echan encima. Es decir, el mundo es muy grande y llega un momento que cuando llegas a una edad ya, aunque sea pequeño, ya es adulto, se defienden de todo, ¿no? Se defienden de todo lo que les rodea. Claro. Tengo un perro obsesionado con las piernas. Cada vez que tengo un amigo o un ligue, el perro se intenta montar al ligue antes que yo. Las situaciones son bastante embarazosas. ¿Eso creo- es común, esa obsesión? Yo creo que este perro lo que quiere es montarse él antes que se la monte el dueño, ¿no? Pero vamos, no, hombre, la obsesión por los que se llaman perros sátiros, ¿eh? Los perros sátiros son estos obsesionados con los cojines, con los... volvemos a lo mismo. Si no dejas hacer, no se instauran los comportamientos. Lo que pasa es que, claro, en este caso se ha debido dejar durante mucho tiempo hacer que el perro se monte a las piernas de las personas
y ahora tenemos que evitar el comportamiento. Aquí lo mismo, haría falta que un estímulo negativo impidiera, en este caso, esa conducta. Pero ¿cómo le pones la trampa a la pierna? No, aquí no sería trampa, aquí sería a través de un trabajo de collar, de correa y enseñarle al perro a que ese comportamiento no se hace y darle una opción de descargar su ansiedad de una forma más cívica, no tan sexual. O sea, compensar eso con otra compensar cosa. con otra conducta, en efecto. Tengo un gato común de 5 años. Lo que hace, creo que es bastante común o frecuente, es comer plástico. Se convierte en su fascinación, pero no sé si hay alguna manera de que lo haga menos porque luego lo vomita. Bueno, lo común no es comer plástico, es comer lana. Es Lana. por la lanolina, que les gusta a los gatos y tal. Pero comer plástico, bueno, pues como chupar cualquier otro tipo de objeto. Es decir, los gatos, volvemos a lo mismo. Los gatos, cuando se aburren, empiezan a dar todo este tipo de conductas. Conductas, incluso muchos empiezan a lamer el pelo, por ejemplo, que luego crea problemas de obstrucción, de bolas de pelo en el intestino. Pues el plástico es lo mismo. Habría que buscar la forma en la que este gato se pudiese entretener más. Hay parques para gatos que venden. Sí. En los comercios, donde tú les puedes colocar desde cosas colgando para que ellos se entretengan, hasta rascadores. Como un chiquipark de gatos. Sí, y incluso hay una sustancia que en el 50% de los gatos funciona, que se denomina Feliway, que es como un aroma que desprende una planta llamada Nepeta cataria, que produce un estado de relajación, de bienestar, digamos, no actúa en todos los gatos, pero en un 50% sí se observa quizás una mayor tranquilidad, pero no en todos los gatos. Algún día hablaremos de la alimentación, porque normalmente tendemos a querer complacer a veces a la mascota y no le hacemos ningún favor. Sí, lo de los cambios de alimentación no es bueno. Hay que acostumbrarles a una misma alimentación. Pero son tan pedigüeños y te ponen esa cara a veces Sí, como de sí, yo no Claro, fui. pero porque a quién no le gustaría. Tú a mí me pones aquí un percebe, por ejemplo, y me lo como, pero no por eso voy a estar mejor alimentado. Y Claro. si al día siguiente te miro así, me pones un langostino, pues también, y al final no me puedo alimentar Pero mi solo a perro base es de eso. mendigo y acude con carita de No, de pena. es Claro, que- pero sí, acude sí. porque le das. Ya, sí. Siempre, sí. claro. Y va detrás de él como un pedigüeño todo el día. Y si no los Claro. invitados, que claro, ven que el perrillo viene así, como Sí, de no hay que nada. dar, a los perros no hay que darles comida y sobre todo cuando estamos comiendo nunca, porque les acostumbramos a pedir. Un perro que no se le da a la hora de la comida no va a pedir. Claro, si pides porque alguna vez le has No, dado. hombre, está claro. Y si no hay alguien de la familia, miente. Ahí, ahí. Nuestro lado animal, el peso de los testículos. Vamos a ver. Bien, vamos a ver. Aquí tenemos tres piezas de fruta, ¿no? Sí, que no son precisamente 3 testículos, pero lo voy a explicar. Vamos Pero que a ver. podría ser. Eh, Porque depende de algo el peso del testículo. en porque efecto. los chimpancés, por ejemplo, los Sí. tienen muy grandes, ¿no? Este sería, por ejemplo, sí, 120 gramos. Vamos a poner que esto pese 120 gramos. Este sería el peso de un chimpancé. En cambio, el de un gorila sería 35 gramos. Fíjate que el gorila es mucho más grande que el ¿Y por chimpancé. qué el gorila, siendo más grande, tiene un testículo mucho más pequeño En que efecto. el chimpancé? Bien, bueno, pues el chimpancé vive en sociedades promiscuas, donde todos los chimpancés están con todas las chimpancés, lo cual tienen que luchar los espermatozoides dentro de cada hembra, lo que se llama la lucha espermática. Entonces el macho de chimpancé tiene que tener una gran producción de espermatozoides. En el caso del gorila son 20, 15, 10 hembras con un solo macho. Entonces no necesitan luchar esos espermatozoides de los machos entre sí porque solo hay un macho. No hay Y ya lucha las tiene a espermática. todas. Exacto, entonces esto produce para todas y no hay lucha espermática. La pregunta sería, ¿qué pasa con el ser humano? Exacto. Porque claro, el ser humano... Estamos más cerca del chimpancé Exacto, aquí tenemos al chimpancé o del gorila. y aquí sería el gorila y tenemos el ser humano, que sería el limón, que está en el centro, ¿no? Así lo O pondríamos. sea, lo tenemos más pequeño que un chimpancé. Lo tenemos más pequeño que un chimpancé, pero bastante más grande que un gorila. Hombre, podéis estar orgullosos, más grande que un Yo me gorila. quedo con la segunda No, afirmación. hombre, la pregunta de Los algunos tenemos diría... más grandes que un gorila. Obviad el tema chimpancé. No, pero vamos, la pregunta sería si realmente el hombre es un animal polígamo o Claro. es un animal Claro. monógamo. Pero la respuesta no está en los machos, está en las hembras, o sea, en este caso en las mujeres. Es decir, cuando en el caso de los chimpancés y de los gorilas, el tamaño de los testículos lo determina la mayor promiscuidad de la hembra, no del macho. Porque las hembras de gorila no son promiscuas, están con el mismo Claro. macho. Son las de chimpancé, que están con machos diferentes, las que hacen, digamos, la culpa es de ellas. aumentar es de ellas. Pero bueno, O sea, que en gracias definitiva, a nosotros tenéis mayor o menor tamaño. O por Sí, lo que culpa pasa que, bueno, vuestra, hoy en no día- lo tenemos como un chimpancé. Pero un poco promiscuos sí que somos. hoy en día el ser humano está más ligado a su cultura sexual, más que a su naturaleza sexual, ¿no? Porque nosotros ya no somos animales naturales, somos culturales y ya realmente el peso mayor o menor realmente ya no está determinado por estas variables que en los animales sí se producen, ¿no? Que es biológico. Vamos a darle un